Padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Hoy, 28 de mayo, es un placer poder compartir estos minutos con todos ustedes, venezolanos, aquí en cada rincón de nuestro país y alrededor del mundo que nos encontramos para compartir todas nuestras visiones, reflexiones, propuestas en estas horas duras, oscuras, peligrosas, decisivas, como son los momentos en los cuales hay un cambio total de raíz de sistema. Un sistema que está en proceso de colapso y una nueva realidad que emerge. Y estamos en ese momento, los venezolanos, precisamente en el cual arriesgamos todo, absolutamente todo, para desmontar un Estado criminal y sentar unas bases muy sólidas de una república liberal democrática. Bases republicanas, bases éticas. Y sobre eso tenemos tanto que conversar el día de hoy. Es un programa muy especial. Más adelante nos vamos a conectar con un gran amigo, compañero de lucha, Antonio Ledesma. Está en Europa y desde allá vamos a hablar sobre múltiples procesos que tienen lugar dentro y fuera de Venezuela. Desde luego, una gran, discusión y en algunos casos angustia sobre lo que en este momento tienen lugar unas reuniones en la capital de Noruega, en Oslo. Mientras esto ocurre, ahora en la Asamblea Nacional se viven también situaciones de tensión. Una vez más, los diputados de la Asamblea Nacional enfrentaron las fuerzas del régimen para poder entrar al Parlamento. No permitieron que los medios de comunicación pudieran estar presentes en la sesión del día de hoy, donde se incorporó finalmente, la primera discusión de la ley aprobatoria de la adhesión del regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, algo que durante muchas semanas también ha estado solicitando los diputados de la fracción 16 de julio, al igual que la activación del artículo 187, numeral 11. Ambos son instrumentos que contribuyen a canalizar la fuerza y a construir una amenaza real, severa, inminente, que es lo único que detiene y puede eventualmente desmontar un Estado criminal, que al final es lo que los venezolanos estamos reclamando. Ya aquí nadie se come cuentos. El fin, el propósito no son elecciones como sea, ni siquiera ayuda humanitaria que sabemos que no termina de resolver el problema de fondo con la magnitud que hoy lo vive esta catástrofe que atraviesa el país. Aquí el fin es uno solo, la salida sin demora del régimen criminal, incluyendo a Nicolás Maduro. Eso es lo que hoy exige y pide definitivamente los venezolanos, y que además la comunidad internacional ha entendido que es la única manera de impedir que esta tragedia además se extienda a toda la región, porque desde Venezuela obviamente el propósito es servir de santuario, de plataforma para ir desestabilizando el resto de la región, y ya Colombia es la próxima víctima en la mira. Sobre esto y otras cosas hemos estado conversando esta semana. Me llena de orgullo insistir en que estamos en la semana aniversario de nuestro partido 20 Venezuela. Son ya 7 años el Partido de la Libertad, y nuestro lema de estos días ha sido y es radicalmente liberales. Y quiero aprovechar para invitarlos. Esta tarde tenemos una actividad en nuestra sede en Altamira
sobre los derechos humanos en Venezuela, y todo nuestro Comité de Derechos Humanos va a presentar el informe que se han estado elaborando sobre las violaciones de los derechos humanos durante el año 2019. Mañana tenemos un evento muy especial sobre el cual les voy a contar más adelante en el programa, que va a cerrar esta semana aniversario, Radicalmente Liberales, y están todos invitados a acompañarnos físicamente, los que estén en Caracas y puedan llegar, o a través de nuestras redes sociales en cualquier parte de Venezuela y en el mundo. Hoy quiero abordar una situación, comenzando por algo que ya a los venezolanos nos ha unido, yo diría en otra dimensión. Hay veces que uno piensa tanto dolor, tanta desgracia, tanta tragedia, tanta pérdida, tanta muerte, podría hasta uno volverlo duro, indolente, hablar de estadísticas. Sin embargo, la situación en el Hospital JM de Los Ríos, siento que nos ha tocado, nos ha afectado de una manera muy profunda. Y es importante, ¿saben esto, no? No perder la capacidad de sentir dolor, compasión, indignación, es decir, no acostumbrarnos a esta desgracia. Y es que al día de hoy ya son 5 niños y una joven que en los últimos 10 días han muerto en una situación que fue advertida y que podía evitarse. Son 30 niños que tienen nombres, caras, familias, testimonios, que necesitan con urgencia trasplantes de médula porque si no van a morir. Es algo que los padres, las madres en particular, lo han denunciado de una manera indescriptible, el dolor de sus mamás por las redes sociales buscando apoyo, y también la forma como se movilizó la sociedad venezolana y muchos fuera para brindarles apoyo. Giovanni Figuera, de 6 años, murió el 6 de mayo. Robert Redondo, de 7 años, murió el 23 de mayo. Jader Berrequena, de 8 años, murió el 25 de mayo. Y Erika Altuve, de 11 años de edad, murió el domingo. Un caso particularmente angustioso porque su mamá advertía sobre la necesidad de que su hijo requería un sedante porque tenía muchísimo dolor, propofol, pero que no lo conseguía en otra parte, pero en el hospital había, pero no había quien abriera, no estaba la llave del lugar donde estaba cerrado este medicamento. Y Eric murió literalmente de dolor frente a la impotencia de su mamá y de tantos venezolanos que trataron de apoyar y ayudar. Anoche recibimos la terrible información de que un bebé de 2 años, Joyder Contreras, también de este grupo de niños con cáncer, en este caso tenía un tumor en la cabeza, de solo 2 añitos, murió en el JM de Los Ríos. No ha sido fácil hablar con los familiares, los médicos, enfermeras, el personal del hospital. La persecución ha sido brutal y ellos han sido tremendamente valientes. Y a mí me ha conmovido, me ha sacudido ver cómo un grupo de jóvenes periodistas venezolanos que también han sido perseguidos y amenazados para que no relaten la verdad sobre lo que ocurre en Venezuela, han advertido a Venezuela y al mundo lo que está ocurriendo aquí en el JM de Los Ríos. Muertes que tenían que haberse evitado. Niños que tendrían que estar vivos hoy en sus casas con sus madres y sus padres. Uno de estos periodistas es Ana Rodríguez. Ana es una de esas batalladoras en la calle, corresponsal de Telemundo, que no calla la verdad y que ha estado muy, muy cerca de esta realidad en este hospital caraqueño. Ana, gracias por acompañarnos estos minutos. 97. Hola, María Corina, ¿cómo estás? Bueno, de verdad que recordar, mejor dicho,
este drama no es nada fácil, ¿no? Hemos, como periodistas, seguido muy de cerca esta situación y lo comentábamos ayer, que cómo no involucrarnos, ¿no? Porque una de las premisas del periodismo es no involucrarse en los hechos, en la situación, pero es muy difícil que después que recojas el testimonio no te vayas en lágrimas, no hagas o intentes hacer algo por aliviar el dolor, porque lo mucho que podamos hacer, hemos recogido dinero, hemos conseguido medicamentos, pero eso es solo para aliviarle el dolor tanto a los niños como a las mamás, porque tenemos que estar claros que esto no es para la solución definitiva. Hoy fue el velorio de Jaderberg, a las 2 de la tarde de su entierro, y tanto dolor, la Guaira llena de globos, porque hoy además cumplía 9 años. Entonces, wow, es muy difícil despegar ese rol de periodista y no inmiscuirse en esto. Y de verdad que ayer, cuando confirmamos que el Propofol, el medicamento que necesitaba Eric, estaba en la farmacia del hospital, fue devastador. Creo que no hay palabras cómo describir esto, o sea, y no entendemos por qué tanta maldad, no entendemos, porque más allá de la ideología, más allá de lo que se pueda pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacer tanto daño? Es lo que no entendemos, no hay manera de explicarlo, y mucho menos con unos niños que no tienen la culpa, ¿no? de toda esta situación. Es muy difícil, de verdad que es muy difícil, y no sabemos ya ni siquiera cómo reseñar tanto dolor de las madres. Sí, porque hay un tema, ¿no? Desde luego las estadísticas en Venezuela son escalofriantes. Y lo más escalofriante además es no tener estadísticas, es decir, nadie sabe cuántos niños de verdad se mueren todos los días en nuestro país porque no hay desde una vacuna hasta un alimento, ni hablar de un tratamiento costoso o muy especializado, como es el caso de estos niños que requieren trasplante de médula. Ahora, ustedes tuvieron oportunidad de compartir con la familia, con los propios niños, porque esos muchachitos sabían el riesgo que corrían y clamaron además ayuda. ¿Qué reacción hubo por parte de las autoridades, tanto del hospital o de quienes están en los ministerios, etcétera? ¿Qué respuesta hubo? Sí, fíjate que es lo que te decía, ¿no? De ver el previo. Yo incluso hace unas 2 semanas hice un reportaje con el conteo de los 30 niños y ya nos quedaban 29. Digo, quedaban porque ya los hicimos parte de nuestra vida. Y te cuento una anécdota, pues el reportaje no salía por, temas de espacio y todo esto. Yo decía, bueno, en nombre de Dios, van a ser 29. Y pues el reportaje lo terminé entregando ayer, y qué duro relatar que ya no te quedan 29 y que tuviste que sumar niños a la lista y que nadie te diga nada. O sea, ningún director del hospital salió, el Ministerio de Salud no dice nada, es como si no hubiese pasado. Entonces es todos a la misma voz gritando, pasó esto, le faltó esto a los niños, incluso, y pues no entiendo, creo que la sociedad venezolana también tiene que revisarse, porque el domingo encontramos Propofol para Eric en una farmacia cuyos dueños pues se conocían. Logramos llegar a ellos y nos dijeron que no podían vendernos el Propofol porque estaban en una reunión familiar. Entonces yo creo que es momento también de dejar al lado el individualismo y dejar al lado estas cosas, porque si bien no puedes abrir la farmacia el domingo, pero es un caso que amerita, es un caso que no es que tienen una gripe, no es porque es una situación inadvertida. Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Se nos iban a morir, en efecto, Eric se nos murió. Y o sea, la directora del hospital, que es lo que nos cuenta, los médicos, manda a cerrar la farmacia los fines de semana porque ella piensa que así puede tener un control de los medicamentos. Y como tú lo decías, Eric murió de dolor, y que aún así hoy martes ni siquiera la directora haya salido a pedir disculpas, a pedir perdón o simplemente a decir cualquier cosa de la situación, es muy duro, María Corina. Además que son 34 servicios
que hay en el Hospital JM en Los Ríos. Aquí solo estamos hablando del servicio de hematología, Sí. que son estos niños que, bueno, vienen con leucemia y todas estas enfermedades, pero de hablar de los niños de nefrología, hablar de los niños de otras patologías, es muy duro. Nosotros logramos entrar al hospital y llegamos al servicio de nefrología y, o sea, no hay manera de describir Sí, esto. Las es mamás, indescriptible, no hay palabras. sí, No las hay mamás palabras. tuvieron que buscar una cocina ellas mismas Mm. e instalarlas en un cuarto del hospital y estaban cocinando pasta con atún. Bueno, y esto es un hospital en Caracas. Imagínate Sí. lo que son los hospitales. Yo sé que tú has estado, recorrimos unos juntos en el interior y el drama de la salud pública en la medida que nos distanciamos de la capital es cada vez más trágico, peor. devastador, peor. No hay absolutamente nada y es muerte segura, ¿no? Óyeme una cosa, Ana, para terminar, me llamó la atención cómo inmediatamente esta situación trágica del JM de Los Ríos, los niños muriendo, comenzó a hacer este cálculo una vez que, o comparativo, una vez que Maduro hizo el anuncio de 56, no sé cuántos Sí. millones de euros para dotación de sus grupos paramilitares, etcétera. Y inmediatamente todo el mundo decía, para eso sí hay plata, pero Sí. ¿cuántas vidas se habrían salvado si esos recursos, esos mismos que estaban usando para armas, se dedicara para trasplantes medulares? ¿Tú sientes que esto es un elemento que está presente en estas familias, esa conciencia de que no le pueden estar echando la culpa a otros de falta de dinero, porque ahí está, para armas sí hay plata? Sí, fíjate que ayer en medio del dolor, los padres de los niños que están pues allí nos decían y gritaban, decían, ¿cómo es posible que para comprar armas, para surtir de uniformes a los militares haya dinero, y para estos niños que solo necesitan un trasplante y ya? O sea, no es nada que no esté a las manos y que no sea prioridad? Incluso los médicos decían que esta inversión que estaba haciendo Nicolás Maduro de nada iba a servir, porque ni siquiera la Fuerza Armada venezolana estaba capacitada para una respuesta efectiva ante una eventual situación que tengan que defender. Entonces, que gastar un dinero en algo que quizás no vaya a tener efecto, más bien en salvar unas vidas, era muy difícil. Sí. Incluso el padre de Giovanni, el primer niño que muere de este servicio, nos decía que el cuento que les decía PDVSA a todos era las sanciones, y siendo personas muy humildes, porque esto también hay que recalcarlo, muy humildes, muchos de ellos ni siquiera tienen un grado de instrucción, nos decían, mira, nosotros no necesitamos ser estudiados para saber y entender que las sanciones no inciden en esta situación. Totalmente. Las sanciones no tienen nada que ver y no sabemos más allá de lo que hemos escuchado y lo que leemos en prensa y lo que esto puede acarrear. No sabemos el trasfondo político, pero esto no tiene nada que ver, de verdad, no tiene nada que ver con los niños. Ana, no sabes cuánto te agradezco como venezolana, sé lo que han sufrido cada uno de ustedes y tus colegas periodistas. Ustedes se han encargado que el mundo sepa, y creo que no hay un caso más doloroso y más patente que lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en el JM de Los Ríos, de demostrar lo que tantas veces hemos dicho, que cada día que Maduro y el régimen permanecen en el poder no se cuentan horas ni en minutos, sino en muertos. Y en este caso son Sí. niños venezolanos que estarían Exacto. vivos hoy. Sí, Vivos hoy. muy duro, muy duro. Ana, cuídate mucho. Gracias por acompañarnos estos minutos. Mucha fuerza a ti, a tus compañeros, a tu personal de apoyo, tus camarógrafos. Yo sé lo que ustedes enfrentan día a día, tanto las amenazas como el dolor de decir la verdad. Y esta es una tragedia humana que no, como tú dices, no hay palabras, no hay testimonios para transmitirla. Yo creo que a veces solo los venezolanos lo entendemos y lo sufrimos en toda su magnitud. Gracias, Ana. Gracias a ti por Cuídate mucho. visibilizar esto. Gracias, cuídate mucho, Ana. Es Ana Igual. Rodríguez Brazón, periodista corresponsal en Venezuela de Telemundo. Amigos, vamos a ir a una brevísima pausa. Al regreso vamos a hablar con un gran amigo, compañero de lucha, un hombre valiente, Antonio Ledesma. Ya volvemos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En el bar-restaurant Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurant Long Low, poquito pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y vamos a tocar temas que tienen hoy a la sociedad venezolana angustiada, en una medida también indignada, en otros activada, quizás algunos incluso esperanzados. Y vamos a hablar con la verdad, por la calle del medio, como siempre lo hemos hecho. Y con una persona que ha padecido en carne propia, en su familia, en sus compañeros de lucha de su partido, Alianza Bravo Pueblo, sus compañeros de la Alcaldía Metropolitana, y a quienes hemos compartido tantas trincheras durante años de desnudar y enfrentar al régimen, le ha traído consecuencias su firmeza, su claridad, y es, por supuesto, nuestro gran amigo Antonio Ledesma. Antonio, es para mí un honor poder compartir estos minutos contigo, y yo te quiero empezar preguntando por lo que publicaste en tus redes sociales hace unas horas, un par de días. Dijiste: hablemosle claro a la ciudadanía, ¿hay o no diálogo? ¿La vía es fin de usurpación o elecciones? Y continuaste diciendo: ratifico el respaldo a Juan Guaidó, pero mi responsabilidad es decir que no estoy de acuerdo con el caso Noruega. Bienvenido, Antonio, y gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, gracias a ti. No sé si me están escuchando ya en el Sí, estudio. perfecto, te estamos escuchando muy bien en toda Venezuela, y sé que muchos venezolanos alrededor del mundo también, Antonio. Por café. Ya comienza aquí la gente a decirme que está pendiente de la entrevista en las redes. Así que, bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, porque gracias a la magia de las redes nos ven no solamente allá en Venezuela, sino también en muchas partes del mundo. Estoy concluyendo en este momento una entrevista con la más importante cadena de televisión de Oslo, en Noruega, y hablábamos precisamente de este tema. Y cuando ellos nos preguntan, bueno, pero ¿por qué ustedes se niegan a dialogar? Porque y mucha gente en el mundo no entiende por qué los venezolanos se engrinchan cuando les hablan de diálogo. Bueno, y por eso hay que echarle el cuento. Y el cuento es que ya esta gente nos ha venido engañando en varias oportunidades. Anoche, en una conversación con Fernando Berrincón, yo apelaba a un proverbio árabe que indica que cuando te engañan la primera vez, la culpa es tuya, que te dejaste, es el que te engaña, mejor dicho. Pero si te engañan la segunda, la tercera y la cuarta vez, la culpa es tuya, que te dejaste engañar por el encantador de serpientes. El año 2003 se hizo un diálogo. Los moderadores de ese diálogo fueron el expresidente César Gaviria, al mismo tiempo secretario general de la OEA, el expresidente Jimmy Carter, y entre reuniones y mesas de debates se suscribió un documento incluso que tuvo un carácter vinculante por la resolución 833 dictada por la OEA, en la que tuvo un gran trabajo el doctor Arturo Aguiar. Pues bien, yo voy a recordar nada más dos de los acuerdos, y lo voy a hacer como un homenaje a Radio Caracas Televisión y a esta emisora hermana de Radio Caracas Televisión. Uno de los acuerdos fue que Chávez se comprometía a respetar la libertad de expresión, a que deponía sus intenciones de seguir atropellando la libertad de expresión. ¿Qué hizo Chávez unos meses después? Ayer se cumplieron 12 años del asalto, no solo a la licencia, sino también a las instalaciones de Radio Caracas Televisión. Otro de los acuerdos firmados fue aquel que hablaba de desmontar el aparato parapolicial que encarnaban los llamados círculos bolivarianos y ahora colectivos. Pues bien, eso tampoco se cumplió,
porque lo que hemos visto es un incremento de los llamados colectivos. Junto con los colectivos armados están los pranatos que manejan las cárceles, están los llamados grupos de garimpeiros, están los tentáculos del ELN, de la FARC, que operan, por ejemplo, en la zona de Perijá, sí, en la zona medio de país. Pero han tomado el territorio nacional, contrabandean gasolina, contrabandean alimentos, trafican drogas, o sea, que no cumplen su palabra. Por eso los venezolanos pedimos que se nos hable claro. Y cuando uno dice hablar claro, es que no se repita lo que ocurrió también, por ejemplo, el año 2016. Recuerda que tanto a mí como a mí nos llamaban radicales, porque hicimos algunas observaciones públicas, estando incluso yo preso, cuando se habló de que Zapatero y que el presidente Samper iban a ser los moderadores. Nosotros cuestionamos y dijimos, recuerdo ambos, que si estaba Zapatero, porque no podía estar Felipe González, estaba Samper, porque no podía estar el presidente Andrés Pastrana. Y además hicimos observaciones sobre la sede. ¿Por qué hicimos observaciones sobre la sede? Porque República Dominicana era deudora de Venezuela de un monto de más de 4.000 millones de dólares. Y ellos estaban haciendo diligencia para ver. Creo que tenemos problemas con la señal. En comprar una... Ya va, Antonio, estamos teniendo problemas con la señal. Como de todas maneras tenemos que ir a una breve pausa, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con nuestro gran amigo, exalcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien está haciendo un recuento crudo de lo que ha sido farsa tras farsa, engaño tras engaño, de esta manipulación, esta operación cubana que ellos llaman diálogo y que han utilizado cada vez que la sociedad venezolana se moviliza y logra aplicar fuerza real para provocar la salida del régimen y hemos logrado respaldos internacionales, aparece una operación de esta naturaleza. Ocurrió en el 2014, cuando nos movilizamos con la salida, en el 2016, cuando pararon y bloquearon el referéndum revocatorio, en el 2017, después que en aquel evento histórico recogimos 7.800.000 votos en contra de la constituyente cubana y salieron a encontrarse a las pocas horas, a los pocos días en República Dominicana y ahora nuevamente. Nueva farsa, nuevo engaño, Venezuela no lo va a aceptar y créanme, nuestros aliados internacionales genuinos tampoco. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con Antonio Ledesma aquí contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750,
la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Bueno, tuvimos unos pequeños problemas de comunicación con el alcalde Antonio Ledesma, pero ya estamos en contacto con él, está en Madrid. Y habíamos estado conversando lo que fueron los precedentes de engaño tras engaño tras engaño, los múltiples farsas de diálogo que como operación cubana el régimen montó para desmovilizar a la población venezolana, parar los esfuerzos internos y obviamente confundir a los aliados internacionales y finalmente su único propósito, que es ganar tiempo. Ahora, Antonio, de cara a esta nueva y sorpresiva episodio en Noruega, pregunto, ¿qué es distinto en un sentido u otro de los diálogos previos, de Noruega y, por ejemplo, el de República Dominicana, La Rinconada, Miraflores, etcétera? ¿Qué es distinto en tu opinión? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos a un presidente legítimo, que en este caso es Juan Guaidó, y el respaldo de 52 gobiernos democráticos del mundo que reconocen el gobierno legítimo. Y al mismo tiempo que no estamos hablando del diálogo con un presidente que era reconocido por la comunidad internacional. Más allá de las arbitrariedades que cometía Chávez en el año 2003, 2004, cuando se dio ese diálogo, el diálogo era con el presidente que era reconocido por la comunidad internacional. Más allá de los crímenes que perpetró Maduro entre los meses de enero, de febrero, de marzo y de abril del año 2014, cuando se hizo ese diálogo, que fue un diálogo chimbo en Miraflores, Maduro era reconocido por la comunidad internacional como presidente. Y durante el 2016-2017 lo mismo, pero después del 20 de mayo del año pasado hay una declaración prácticamente universal que dice que Maduro no tiene legitimidad. Y por eso, después del 10 de enero, cuando intentó asumir otra vez la presidencia de la República, fue rechazado, repudiado y condenado por toda la comunidad internacional. Yo creo que esa es la gran diferencia. Ahora, por parte de ellos, es la misma intención de ganar tiempo, la misma intención de desmontar el ánimo, porque esto es como un baño de agua fría. Cuando la gente oyó ayer a Maduro y otra vez hoy decir que están preparándose los equipos de la revolución para ir a elecciones parlamentarias a final de este año, eso es una patada en el estómago del pueblo que está luchando y confiando en Juan Guaidó. Y lo que busca Maduro y su camarilla es precisamente debilitar el espíritu de euforia de los venezolanos
para seguir descuartizando la Asamblea Nacional, y me remito a lo que se vio hoy. Otra vez las tropas, otra vez los soldados, otra vez los grupos armados civiles que atienden a las órdenes de Maduro y Diosdado Cabello, rodeando la sede del Parlamento Ahora, Nacional. una cosa, Antonio, si algo quedó claro en la ruta del 233, que además fue un compromiso histórico, público, en la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado el 23 de enero, es que había una secuencia. Primero, la salida del régimen, después un proceso de transición para proceder a la reinstitucionalización de los poderes públicos, en particular el Consejo Nacional Electoral, y después unas elecciones limpias y libres. Lo que están planteando Maduro y sus voceros, y bueno, pareciera algunos actores que no se califican del régimen, es que podría haber una inversión en esta secuencia. ¿Qué efecto tiene eso en tu opinión y cuál es tu posición y cuál crees tú que va a ser la posición del mundo, de nuestros aliados, con relación a una posible inversión de esa secuencia? Bueno, sería un salto atrás, porque volver a meternos en este cuarto oscuro, hablando de un diálogo con los mismos interlocutores que han engañado a la representación de la oposición el 2003, el 2014, el 2016, el 2017, el 2018, es como decirle a toda la gente que ha salido a respaldarnos: no se metan más en este asunto de Venezuela, porque este asunto lo vamos a resolver entre dos factores. Eso sería terrible. Y eso es lo que está buscando precisamente el régimen de Maduro, ganar tiempo. Afortunadamente Guaidó ha dicho que no se va a alterar el esquema, porque aquí la secuencia, ¿te refieres tú? Porque el orden de los factores sí modifica el producto. Aquí lo primero es el cese de la usurpación. Ahora, ¿por qué la gente se asusta? Con razón, porque recuerda que cuando había el diálogo en República Dominicana, cuando se estaban haciendo esas conversaciones, se juró y se rejuró que no se iba a meter ningún factor de la oposición en elecciones regionales. Y se hizo el clamoroso plebiscito del 16 de julio. Participaron, como tú lo acabas de recordar, cerca de 8 millones de venezolanos. ¿Y cuál sorpresa recibió el pueblo de Venezuela? Que unas horas después de haberse perpetrado el fraude del 30 de julio con aquella Asamblea Nacional Constituyente írrita, en la que además se trucaron más de 1 millón de votos, como lo denunciaron los técnicos de Smartmatic, se presentaron en los medios de comunicación algunos voceros de oposición diciendo que se iban a inscribir para las elecciones regionales. Eso fue realmente un golpe artero a la lucha de la ciudadanía, y la gente lo que espera es que ese tipo de cosas no se vayan a repetir, que nadie se vaya a abrogar la representación del pueblo modificando la agenda que ha presentado Juan Guaidó y que todos hemos venido respaldando, que es primero el cese de la usurpación y después lo demás. Ahora, tú ahí tocaste un tema muy interesante. ¿Quiénes son los actores que están en este momento reunidos en Noruega, en su capital, en Oslo? Empecemos por el régimen. Ahí va una delegación que mandó Maduro, pero ya hay otros sectores importantes de este régimen criminal que no están representados y que en una negociación con Maduro podría pretender ser sacrificados. ¿Se van a calar estos otros actores y va a tener capacidad Maduro de poner o imponer o acatar alguna decisión de esta naturaleza? Y lo mismo aplica para el otro sector. 95% del país clama por la salida de Maduro ya. Eso responde a una estrategia, María Corina. La estrategia de Maduro, de Diosdado, es decir, bueno, va a una representación que la envía Maduro, pero después cuando se hablan de los acuerdos, le da una patada a la mesa a Diosdado y Maduro se justifica o se excusa diciendo que es que él no puede controlar a Diosdado. O sea, eso es una estrategia, porque ellos están unidos por el delito. Ellos están unidos por el miedo de saberse corresponsables de tantas arbitrariedades e irregularidades. Entonces, con este truco han venido bailándole el trompo a los factores de la oposición. Lo hicieron en República Dominicana, lo hicieron en Venezuela. Ahora, fíjate. Se burlaron hasta del Papa Francisco,
no se van a burlar de los compañeros que están allí sentados en una mesa en Noruega. Bueno, yo quisiera hablar sobre este tema de quiénes son los negociadores. Publicaba Edgar Otálvora en su informe en el Diario de las Américas el día de ayer lo siguiente, te voy a leer rapidito. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega cuenta con una sección de paz y reconciliación, dependiente de su Departamento de Asuntos Regionales, la cual ha estado especialmente activa en Venezuela. Esa sección está actualmente dirigida por el diplomático Dag Halvor Nylander, quien actuó como representante de su país en las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC en La Habana desde el 2012. Noruega fungió como financista, facilitador y garante de esas negociaciones seguidas en La Habana. Tras su participación en Colombia, Nylander fue designado el 27 de febrero de 2017 por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como buen oficiante entre Guyana y Venezuela sobre el diferendo territorial por el territorio Esequibo. En su condición de representante de la ONU, Nylander viajó durante el año 2017 en varias ocasiones a Venezuela y sostuvo encuentros tanto con Maduro como Delcy Rodríguez, quien ejercía como ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llama esto? ¿No hay como mínimo allí un conflicto de intereses, en tu opinión, Antonio? Por supuesto que lo hay, sin duda alguna que lo hay, y esas son las cosas que hay que poner en transparencia. Quiero decirte que afortunadamente está también en Oslo el embajador Diego Barria. Él ha tenido encuentros privados con representantes incluso del gobierno y gente vinculada a la política exterior de Noruega, y ha ratificado lo que nosotros hemos venido sosteniendo en público, porque esto no es secreto. Corrió el fin de semana el documento de Soy Venezuela, suscrito por todos nosotros, y allí hemos hecho público lo que en privado también le hemos dicho a Juan Guaidó, que no se trata de negarnos a dialogar, sino de no caer en otra trampa, en otra celada de un régimen que representa una narcotiranía y que es la piedra de tranca entre esta tragedia y el inicio de la solución a toda esta catástrofe. Y el tema, por ejemplo, de Maduro, que manda a una delegación a hablar de paz en Noruega, pero al mismo tiempo está cobijando a los grupos guerrilleros o los grupos narcoguerrilleros. Y secuestrando que han diputados. Desastres en Colombia, hacen desastres y han matado oficiales y militares venezolanos. Bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se justifica esto? Secuestrando diputados y torturando militares, mientras tú y yo hablamos, en la sede, en ese centro de tortura que han convertido la sede del DGCIM en Boleíta. Ahora, hay que ir una cosa, Antonio, tú y yo hemos insistido tantas veces en la naturaleza del régimen. Si esto fuera una dictadura, esto habría caído hace mucho tiempo, con las presiones internas y externas y el disgusto genuino de oficiales y soldados que no están inmiscuidos en actividades criminales. Pero no lo es otra cosa. Estos son una gente que no tiene palabra, y quedó claro el 30 de abril con esa supuesta negociación que pretendían hacer de sacar a Maduro, pero dejar a jefes de las mafias criminales, militares, judiciales o financieras del status quo, es decir, saca a Maduro, pero mantener el status quo en el poder. Mi planteamiento de fondo es, para que una negociación con un criminal, y en este caso con un conglomerado, una estructura, una corporación criminal, derive en un resultado favorable para la población venezolana, hay que ir desde una posición de fuerza superior a la que tienen las mafias criminales. Y nosotros tenemos junto a nosotros a las fuerzas, a los poderes genuinos de Occidente, que son mucho más poderosos que estas fuerzas criminales. Ahora bien, si no se construye una amenaza real, una amenaza severa, una amenaza inminente de acción sobre el régimen criminal, no van a actuar. Todo termina siendo, como le dicen los cubanos, bluff, mentira, no se lo creen. Y entonces no tienen necesidad alguna de ceder en nada. Eso es igualito como una familia, tú que tienes hijos, yo también los tengo. Si tú una familia, al muchacho que no hace la tarea, que en vez de ponerse a estudiar, se va para la esquina de la urbanización o del barrio a jugar con sus amigos, se jubila de la escuela el martes, se jubila de la escuela el jueves, no cumple con sus obligaciones y tú no le haces nada, ese muchacho se burla de ti como padre o como madre. Es un ejemplo sencillo, pero encaja. Si tú le dices, por ejemplo, a nuestros aliados, le dices a la gente de Colombia, a la gente de Noruega,
que se deben haber sorprendido cuando se enteraron por las redes sociales. De Brasil, dices tú, Colombia y Brasil. Y le estás diciendo que no necesitan de su apoyo. Cuando tú le dices a esa gente, déjenme el tema de la crisis de Venezuela en nuestras manos, porque nosotros no necesitamos la intervención militar, no necesitamos la intervención humanitaria. Yo he oído sorprendido a algunos voceros muy calificados, en entrevistas del día de ayer, por ejemplo, en las que niegan de plano la intervención humanitaria. Y tú explicaste muy bien la manera como se ha querido desnaturalizar ese concepto de la ayuda internacional, como que si fuese una invasión, sí, como Normandía. Una banalización. Es una fuerza de paz, fuerza de paz que nos ayude a doblegar a las mafias que están metidas en el territorio nacional. Esta gente tratan de levantar banderas en defensa de lo que es la soberanía, sobre todo los cubanos. Ahora, tú te puedes imaginar el cinismo de los cubanos, de los líderes castristas, los jefes castristas, que hablan de defensa del principio de soberanía, cuando son ellos los expertos en invadir territorio, como intentaron invadir el territorio nacional en el 67 y lo están haciendo ahora, porque en Venezuela, como lo han denunciado voceros calificados, hay más de 22.000 efectivos cubanos desde hace mucho tiempo. Pero lo que tú decías, María Corina, hay gente que nos dice, bueno, hay que tener en cuenta la experiencia de Chile, cómo se logró resolver el problema con la dictadura de Chile, pero es que lo de Chile es una dictadura convencional. Totalmente. Yo nunca escuché que Pinochet era traficante de drogas, nunca escuché eso. No, y además... Y hay gente... y además existían instituciones, Antonio. Existían instituciones que todavía podían facilitar y acordar sobre la aplicación de la fuerza, que también la hubo, un proceso de transición. Ahora, mira, para terminar, me queda solo un minuto y yo sí quisiera conocer tu reacción, porque he escuchado a algunas personas decir, bueno, pero lo que pasa es que aquí se está jugando en todos los tableros. No importa, seguimos con la ruta del 233, pero también probamos otras. Y bueno, y si fracasa, regresamos. Como si no fuesen excluyentes y como si el aceptar estos términos no fuese en sí mismo un socavamiento, debilitar, no tuviera como consecuencia debilitar la posición de fuerza, de coraje que representa la ruta del 233. En función de esto, al día de hoy, ya habiéndose sentado, ¿no, en tu opinión, no obtuvo Maduro ya un beneficio? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel de los aliados internacionales al día de hoy de la población venezolana y podemos recuperar este tiempo y este daño? Si esto no se corta hoy mismo, si esto no se le mete un frenazo, pero un frenazo en seco, hay el riesgo de que se pierda el entusiasmo, de que la gente comience a diluir su ánimo, que es lo que están buscando. Recuerda que cuando tú y yo dijimos hace unos 2 meses y medio que era necesario la intervención humanitaria y que había que aprobar en la Asamblea Nacional, tenerlo aprobado por lo menos, el artículo 187, y cuando nos preguntaron ¿y por qué hay que apurarse? Porque el régimen puede descuartizar la Asamblea Nacional. Y fíjate lo que están haciendo. Hoy había una reunión, tengo entendido, del TCJ Chimbo, ese ilegal que preside Michael Moreno, y tienen otros nombres más para someterlos a juicio. O sea, van a seguir con la cacería. Y lo insólito es que ni siquiera se le haya sacado algún provecho a esta reunión de Noruega para haber logrado que liberaran a Ella Zambrano o que salieran en libertad los diputados como Richard Blanco, como... Américo de Gracia, el diputado Magallanes, Casela, que han tenido que refugiarse en embajada, porque el régimen sigue aplicando el ácido, sigue aplicando sus dosis envenenadas, mientras confunde a la opinión pública internacional, que debe estar muy confundida con esta operación de Noruega, presentándose como un régimen que está en capacidad de dialogar para buscar una solución pacífica a una crisis de la cual ellos son responsables y que la única manera de superarla es poniéndole cese a la usurpación. Y que ha quedado claro que son criminales y que no tienen palabra, y que como criminales que son solo entienden de la aplicación de la fuerza, y que esa es la ruta del coraje, de la firmeza que va a poner un parado definitivo a este horror que hoy vivimos. Antonio, te agradezco
muchísimo estos minutos, nos pasamos de la hora, pero bueno, esta oportunidad quería aprovecharla. Quiero que sepas cuánto te extrañamos. Tú y yo estamos muy cerca, trabajando juntos en la plataforma Soy Venezuela y compartiendo cada uno en la distancia un propósito común, que es efectivamente de desmontar esta tragedia criminal que tanto daño le ha hecho a nuestro país y reiniciar la reconstrucción de una Venezuela con bases republicanas y sólidas muy firmes. Como tú has dicho, este grave error de Noruega debe cerrarse hoy. Es una desviación de la ruta del 233 que ni los venezolanos ni nuestros aliados comprenden ni vamos a aceptar que se convierta en un engaño por parte de quienes no quieren lo mismo que nosotros, que es la liberación lo antes posible de nuestra nación. Así que muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos estos minutos. Cuídate mucho y seguimos compartiendo contigo. Un abrazo grande. Un gran abrazo a todos esos venezolanos en pie de lucha y bueno, como siempre decimos, arriba corazones, arriba la libertad, abajo la tiranía. Seguimos con todo, amigos. Vamos a una brevísima pausa y regresamos los últimos minuticos aquí contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Ya nos quedan solo 2 minutos. Quería aprovechar para recordarles que esta tarde, en el marco de la semana aniversario de los 7 años del Partido 20 Venezuela, el Partido de la Libertad, tendremos un encuentro en nuestra sede de Altamira a partir de las 2 de la tarde, donde vamos a presentar el informe de las violaciones a los derechos humanos que ha hecho nuestro Comité de Derechos Humanos de 20. Están todos invitados. Va a ser una conversación franca, dolorosa, pero de organización y de lucha. Y mañana, como les comentaba al principio, ya es la actividad de cierre. Va a haber un coloquio muy intenso, desafiante, contrastando puntos de vista, 7 voces radicalmente liberales por parte del sector productivo, del emprendimiento, de los empresarios en el país. Nos va a estar acompañando Carlos Enrique Blom y va a estar hablando de lo que es ser, desde esa perspectiva de la libertad, de la visión liberal, un empresario hoy y un empresario del futuro en Venezuela. Por parte de la academia, de la filosofía, de las ideas, estará participando Eric del Búfalo. Por parte de los medios de comunicación, la visión de la libertad y de la visión liberal desde la perspectiva de gerentes de medios de comunicación va a estar David Morán, editor de La Patilla. Otro sector representado clave en la construcción de una república liberal democrática, las universidades, en un líder estudiantil, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Benucci. Por parte de las artes, el sector artístico y cultural, una gran amiga, Shia Bertoni, y desde la perspectiva del deporte, un sector
de la sociedad que también se ha levantado con fuerza frente a la opresión, frente a la tiranía, estará Borman Angulo. Y bueno, yo también estaré allí. Los invitamos a todos, 7 años radicalmente liberales, 7 voces radicalmente liberales, mañana a partir de las 2 de la tarde en Altamira, en la sede de 20 Venezuela. Los esperamos. Y terminando esta conversación de hoy, sobre para dónde vamos, qué fuerza tenemos, la posibilidad de desplegarse en distintos caminos distintos a la ruta que se ha trazado, quise decir. Vi a alguien tuiteando en estas horas una frase de Séneca que dice algo así: no hay viento favorable para el quien no sabe a qué puerto se dirige. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Tenemos todos los apoyos que durante años cosechamos. Venezuela ha logrado una cohesión como nunca en nuestra sociedad. Más del 95% tiene un solo clamor: que Maduro y su régimen salgan ya. Sabemos lo que tenemos que hacer. Adoptamos la ruta del 233, que es la ruta de la fuerza y del coraje. Nada ni nadie puede sacarnos de ella. A ese puerto es que nos dirigimos. Tenemos todo el viento favorable, tenemos la fortaleza ética y la urgencia de una sociedad desesperada, porque cada hora que este régimen permanece en el poder se cobra y se paga en vidas. Así que actuemos en una sola dirección. No nos van a sacar de esta ruta, no nos van a confundir. Los venezolanos sabemos lo que han pretendido y logrado en el pasado y lo que en esta oportunidad no vamos a permitir. Venezuela será libre. Lo vamos a lograr. Mucha fuerza. Nos vemos el próximo martes contigo.